la configuración ideológica de Montoneros. Y de hecho Firmenich, cuando lo entrevisté, me dijo eso, me dijo, nosotros no encajábamos, éramos como una cosa rara. Y para mí mucho tiene que ver con el hecho que fuesen católicos, con el momento de la Iglesia Católica en el mundo y también fundamentalmente con el peronismo en la Argentina, ¿no? Antes de seguir, le voy a decir a todos que hoy hablé con la dueña de la librería El Aleph y que el Aleph está mandando a domicilio los libros y tiene un stock de este libro de María O'Donnell, así que voy a pasar por el chat el número de teléfono de la librería para que ustedes puedan pedirlo. También entrevistaste a Ricardo Rodrigo, María. Me llamó la atención porque me decías que decías en el libro que es hoy un empresario y ha sido también un militante guevarista. ¿Eso también te llamó la Sí, atención? bueno, entrevisté a 2 de los que habían entrenado con Montoneros en Cuba, que son los 2 terminaron viviendo en España, muy cerquita de Firmenich. Pero que justo me preguntaban una cosa interesante, una de las preguntas es si los montoneros, si es creíble que los montoneros, que no eran más que una célula ignota, realmente hayan hecho un operativo de esas características sin complicidad de nadie más, ¿no? Y eso apunta un poco a las sospechas de que en realidad lo hicieron con la complicidad de alguien o de algunos generales del régimen de Onganía. Yo solo investigué bastante en el libro y la verdad es que creo que no, que realmente ahí no hubo complicidad con los generales. Esto es algo que cree la familia de Aramburu, porque Aramburu y Onganía se odiaban, eran de 2 corrientes enfrentadas dentro del ejército, uno más liberal y el otro más nacionalista, y los militares de la línea nacionalista eran con los que se había enfrentado Aramburu. Aramburu creía que Onganía no podía seguir más, estaba incluso abriendo negociaciones con Perón, porque quería ser como el hombre de la transición. Entonces se odiaban, se desconfiaban, incluso Aramburu estaba conspirando en contra de Onganía cuando lo van a secuestrar. Entonces no tenía custodia, entonces una cosa es cómo puede ser que un expresidente, que era una figura tan importante del antiperonismo, estuviese sin ningún tipo de custodia en su casa en Barrio Norte, que es de donde lo sacan. Y ahí Firmenich da una explicación que en eso yo sí le creo, otras cosas no le creo, cuando él dice que fueron ingeniosos, dijeron, este hombre no tiene custodia, lo que tenemos que hacer es ofrecérsela. Entonces el día del ejército llega Naval Medina y el jefe de la célula, digamos, cordobesa, que era Emilio Massa, vestido de militares, le tocan la puerta, le dicen, general, usted viene con nosotros. Y él no entendió mucho, seguramente en ese momento, pero de haber creído que era gente que lo había mandado a buscar a Onganía. De hecho, él sale de su casa y no le dice a nadie, o sea, y va hasta el garaje, digo, camina como 2 cuadras con ellos y no le avisa a nadie, a las personas con las que se cruza, ni a las empleadas que estaban en su casa, ni al del garage, ni a nadie, no da ninguna señal a Aramburu en ningún momento de estar siendo llevado en contra de su voluntad. Entonces, según Firmenich, recién se da cuenta que están, digamos, con un grupo que no eran precisamente militares, cuando ellos se sacan los disfraces adentro del auto, cuando ya están yendo para la Selma. Entonces, yo sí creo, hay cosas, insisto, que no le creo a Firmenich, pero yo sí creo que el secuestro de Aramburu pesó mucho el factor sorpresa, además. El hecho, de hecho, cuando sale el primer comunicado que dice somos los montoneros los que tenemos secuestrados a Aramburu, lo que esperaban del gobierno de Onganía era que quisieran negociar, o de la familia de Aramburu. Ellos dijeron, no queremos negociar nada, le vamos a hacer un juicio y le vamos a decir cuál es la sentencia. Y de hecho esa noche de la policía detiene a un grupo folclórico, montoneros, porque nadie sabía ni que existía montoneros, no se sabía que eran los montoneros, porque habían nacido en la clandestinidad y hacía 2 años que eran chicos que simulaban, jóvenes de 20 y pico de años, que en la superficie simulaban que seguían teniendo una vida normal, yo digo tipo la serie The Americans, ¿no? Seguían teniendo como una vida normal, iban a la facultad, Firmenich tenía un taxi, después compraban y vendían ganado, y en realidad lo que estaban haciendo era prepararse militarmente para dar ese golpe. Entonces, la sorpresa fue muy grande en ese momento. Yo no encuentro ninguna evidencia para creer que hubo complicidad del régimen de Onganía, además son bastante disparatadas todas las versiones de los generales y militares amigos de
de Aramburu respecto de que se lo llevaron al hospital militar y que muere ahí, que después se lo devuelven a Montoneros para que lo mate. Y digo que son disparatadas porque revisé mucho la autopsia y las autopsias que nadie objetó muestran que claramente muere desangrado y que muere de los tiros, que no es que tuvo esa otra muerte que dicen los allegados a Aramburu. Acá me preguntan si se puede analizar la muerte de Aramburu sin tener en cuenta la proscripción del peronismo. No, por supuesto que no, y yo por eso muchos se enojaron con el subtítulo, muchos, los más peronistas, digamos, se enojaron con que el libro dice Aramburu, un crimen que dividió al país. Y me dicen, no, pero ya estaba dividido el país. Sí, claro, porque digo, había venido el golpe brutal, el bombardeo a la Plaza de Mayo del 55, había un peronismo que estaba proscripto, y el hecho de que el peronismo estuviera proscripto es lo que explica que fue un crimen que se festejó. O sea, se festejó en las canchas, se festejó en muchas casas, hubo, o sea, no sé si la mitad, porque es difícil, pero hubo un sector importantísimo en la Argentina que lo vivió como un desahogo. Y de ahí que, noto en la pregunta también la palabra muerte. Entonces hay muchos que creen que decir que eso fue un asesinato es como poner el énfasis, como si la violencia política hubiese empezado con ese crimen y no antes con lo que fue el golpe del 55. Yo creo que un asesinato es un asesinato, que es lo que fue lo de Aramburu. Lo que pasa es que uno lo puede poner en contexto y decir, por supuesto, eso no se explica si no hubiese habido antes 15 años de proscripción del peronismo. Y no se explica tampoco el hecho de que hasta el propio Perón le mande una carta a los montoneros desde España y les diga encomio lo actuado. Y se vuelven protagonistas inmediatamente. Y de hecho, bueno, después ya en el 73, con Cámpora y todo, tienen un rol muy importante. Entonces, no, por supuesto, el libro, gran parte del esfuerzo que hace es tratar de explicar la época. Yo creo que no se pueden, digamos, llevar valores de hoy para entender un hecho del pasado, y que todo hecho tiene que ser leído en su contexto, y es un poco el esfuerzo en el que hace el libro. Yo digo, trato de que estén todos los personajes y también los puntos de vista representados, y tratar de entender sobre todo por qué fue un crimen que generó no solo tanta conmoción, sino sobre todo tanto consenso político, como para volver de la noche a la mañana a un grupo de desconocidos en grandes protagonistas de la escena política nacional, ¿no? Por eso, María, te preguntaba hoy, porque acá hay 230 participantes, de los cuales más de 100 tienen entre 18 y 20 años. ¿Cómo le explicás a un joven de 18 y 19 años este proceso con tanto Bueno, nivel de violencia y con la naturalización de la violencia, ¿no? Bueno, vos sabés que la década del 70 era una década donde la violencia estaba muy naturalizada en la vida cotidiana. Hay un libro, un sociólogo muy interesante, digo, desde las armas y las novelas, digamos, había otra relación completamente diferente y era un contexto en el cual se explicaba para algunos que la lucha armada era una vía legítima para luchar por una sociedad mejor. Entonces, era un contexto muy... Ahí lo apagamos. Sí, ya está. Y me preguntan acá por las visitas de Firmenich a la Casa Rosada. Una de las teorías, digamos, una de las versiones en las cuales se asienta la idea de que Firmenich en realidad era cómplice del régimen de Onganía, era que supuestamente, y eso se publicó en un medio años más tarde, había habido muchas visitas de Firmenich a la Casa Rosada justo antes del crimen de Aramburu. Eso en la causa fue investigado y hay una respuesta oficial de control de los ingresos a la Casa Rosada, y ahí en la causa judicial dice que eso no pasó. En realidad, la familia Valmedina tenía más contactos con el sector nacionalista de Onganía, lo habían apoyado al golpe primero, después se habían distanciado, pero la verdad es que si uno se atiene a lo que dice la causa judicial, no digamos, está respondido eso, y eso es algo que siempre Firmenich atribuyó a servicios de inteligencia que quieren, digamos, después se reavivó, ¿no? Toda la discusión en la época de la dictadura, de los que dicen que en realidad Firmenich se salvó porque siempre fue un servicio de inteligencia, que lo que hacía era promover la violencia para que los militares pudieran justificar la represión ilegal y los campos los centros clandestinos y los desaparecidos. Ahí
si uno tiene que guiarse por lo que salieron, los documentos que salieron a la luz hasta ahora, y esto ya no es en el libro, sino lo que pasó en la dictadura, del batallón 601 y demás, nunca apareció Firmenich tampoco entre los agentes de inteligencia de la época en documentos oficiales que se conozcan. ¿Llegaste a entrevistar al hijo de Aramburu? Te preguntan, ¿hay alguna? Sí, Jonathan. lo entrevisté largamente al hijo Aramburu, es un hombre ya grande, ahora debe tener 82 años, y es interesante porque él tiene una sensación de que la historia ha tratado injustamente a su padre y que por obra de que como lo matan como el símbolo del antiperonismo, dice mi padre no fue eso, mi padre después como que cambió de posturas y por ejemplo, sobre el cadáver de Eva, él dice que había posturas de la Marina, que eran los más antiperonistas, que directamente querían destrozar el cadáver para que no apareciera nunca más, y que su padre puso racionalidad y fue el que dijo, bueno, prefiero sacarlo de la Argentina, así por lo menos se preserva el cuerpo, etc. Y los militares tampoco hicieron... es una figura un poco incómoda también Aramburu, ¿no? No ha sido una figura muy reivindicada por nadie. Entonces él siente que el padre está un poco injustamente tratado por la historia, y es un hijo que tiene una gran devoción por su padre, evidentemente, está bastante atravesado por el dolor, pero no es un tipo, no es una persona para nada tomada por el rencor ni por el odio. Obviamente tiene su visión de los hechos y de lo que representó su padre en la historia argentina, pero no me pareció alguien atravesado por el odio, para nada. ¿Por qué pensás que habla de presente Firmenich? Vos lo reflotás en el libro, cuando él te habla, los Montoneros terminó en los 90 y sin embargo él habla como si fuese el presente y también como parte del periodismo responsable de su ostracismo, ¿no? Sí, una cosa, porque ahí me preguntan, perdón la mala referencia que hice, se puede buscar en Google, es Siglo XXI Editores, es un sociólogo que es la violencia en la vida cotidiana en la década del 70. Es algo parecido, pero si lo buscan ahí en Google lo van a encontrar. Es un libro de un sociólogo que habla acerca de eso. Me decías, perdóname, Gustavo, del lugar de Firmenich hoy. Ahí aparece dos cosas en el libro. Uno, el lugar que le atribuye al periodismo como parte responsable de su ostracismo y de lo que significa Firmenich. Y por otro lado, hablando de presente, habla de presente Firmenich, como si Montoneros estuviese presente. Bueno, él habla como si no tiene mucha distancia con la historia. Eso es bastante particular de él. Es alguien que parece medio congelado en el tiempo, de alguna manera. Es como, él se queja de que los medios lo han demonizado, pero él habla de una manera que parece una caricatura de sí mismo. Incluso el documento que él manda, que me manda, ese mail que me manda, tiene un razonamiento como de documento fundamentado, tiene una forma de razonar muy estructurada, un pensamiento, es interesante, digamos, seguirlo, pero es una lógica muy, muy cerrada la que tiene Firmenich, y yo creo que una de Di las cosas... María, Messi, gol de Di María. Tenemos un... Sí. Qué loco el hackeo de los Sí. cosas, no me había pasado Que nunca. está. Y hace frío, ¿viste? Llueve. Hola, ¿cómo estás? Este, y es alguien, y acá me preguntan, y tiene que ver con esto, ¿qué influencia tiene Montoneros en el peronismo actual? No una influencia, es alguien que es un paria, digamos, Firmenich en este momento. De hecho, los hijos de Firmenich, porque fueron compañeros, uno de ellos sobre todo, el Cuervo Larroque en el Colegio Nacional Buenos Aires, fue militante de la Cámpora en su momento, pero siempre lo tuvieron como muy corrido costado porque no querían pagar el costo político de que el apellido de Firmenich apareciera asociado a la Cámpora. Yo creo que justamente, además, porque me parece que los hijos tienen todo el derecho del mundo a armar sus propias historias y que, en todo caso, que cada uno haga el recorrido que tiene que hacer, ¿no? Pero siempre le rehuyeron un poco, pero a la vez tienen una relación bastante ambigua con Montoneros, porque yo se lo he preguntado al Cuervo Larroque, si se llaman la Cámpora, ¿por qué se llaman la Cámpora? O sea, la Cámpora fue el momento de auge
antes de, digamos, de la JP, de la Juventud Peronista, donde los Montoneros es el momento en que Montoneros hace una apuesta por lo electoral por primera vez, van a las elecciones y ponen candidatos y tiene una enorme influencia y una enorme, digamos, responsabilidad Hola, digamos, hola, me gusta la empanada con queso. tiene mucho mérito en lo que fue la movilización popular que condujo a ese triunfo. Entonces, evidentemente, cuando ellos se llaman la cámpora, y cuando lo que me contesta a mí públicamente La Roque es que se llaman la cámpora por la lealtad. Y yo no creo que el rasgo saliente, o digamos, sí, Cámpora fue un tipo leal a Perón, lo eligieron, se corrió, renunció, llamó elecciones y dejó que el legítimo, digamos, el del principal dueño de ese triunfo que era Perón, ejerciera la presidencia. Pero así todo, me parece que es obvio que hay una especie de reivindicación no muy explícita, o depende del contexto en el cual se hace, de lo que tiene que ver con la JP y Montoneros, pero que por algún motivo es un debate que hacia afuera no quieren dar, o que cuando aparece incluso la figura de Firmenich o el apellido de Firmenich, no es bienvenido. Distinto, pero sin embargo los Vaca Narvaja sí, y no lo digo mal, pero digo, por ejemplo, Vaca Narvaja, ¡Gol! ¡Gol! Camilo y su hermano, los hijos de Fernando Vaca Narvaja, digamos, los dos son funcionarios, y insisto, para mí los hijos tienen que tener, incluso Vaca Narvaja padre fue funcionario en Río Negro. Sin embargo, y perdía también, digamos, lo que fue la última cúpula, pero el único que ha quedado como un paria, totalmente imposibilitado de reintegrarse o de volver a participar de la política como él querría y como él evidentemente desearía, es Firmenich, ¿no? ¿Alguno levantó la mano? Acá me dice, el hijo de Firmenich en el colegio militaba en la Eva Perón que lideraba Mariano Recalde, el Cuervo es mucho menor, tiene un hijo que era compañero, son 5 los hijos de Firmenich, uno de los hijos era el compañero de Cuervo Larroque, el más grande, el que vive en Córdoba, a ese hijo me refiero. Ahí te va a hacer una pregunta a Gustavo Jiménez. Dale. Hola María. ¿Cómo estás, Eh, Gustavo? Bien, bien. Acá sale el nombre de mi hijo, pero bueno, estoy yo. No, María, siempre me interesó todo el tema de la violencia política de los 70, pero la figura de Firmenich, eh, o sea, por un lado, un muchacho de Acción Católica, por No, de otro Acción lado, Católica era Fernando Abal Medina, él era de la JEC, de la Juventud Estudiantil Católica, está bien, pero sí, que sí, era sí, sí, de formación el cura católica, creo Mujica, que iba a los campamentos con Mujica. con Mujica, eh, claro. sí, y de pronto aparecen en la escena política en poquito tiempo, con inclusive escuché un reportaje largo de Martini, el que sucede a Santucho, que, o sea, los ve como, digamos, como los chantas, digamos, de la ética revolucionaria. Vos en el libro de Borg describís cómo matan a, a un empresario del grupo Borg, para presionar, matan a sangre fría, digamos, sin ningún tipo de sin ningún tipo de tapujos para presionar. Lo mismo que la muerte de otro que he visto es Héctor Leis, que habla de la muerte de policías para hacer número, ¿no? O sea, cómo me extraña y cómo, digamos, gente que de poca preparación pasa a matar gente, ¿no? Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Primero una cosa contesto que preguntan por qué el crimen se lleva a cabo en Timote. Timote era una estancia que tenía la familia de Carlos Ramos. Carlos Ramos era uno de los integrantes de la célula original, que era compañero de colegio de Firmenich, y eran amigos y era parte del grupo originario. Entonces le prestaban, los padres le prestaban la estancia para que comprara y vendiera ganado, hacían una actividad ahí, entonces por eso se lo llevan ahí. Y tu pregunta, a ver, evidentemente hay una cuestión bastante clave de lo católico, digamos,